llenos del Espíritu Santo. Y es la tercera plática que hemos visto sobre el Espíritu. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:8. Y la semana pasada vimos algunas de las razones por las cuales debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Y el propósito de estas pláticas es que nos motivemos para hacerlo, para que estemos más conscientes de la necesidad de tener esa plenitud, que la deseemos, que la busquemos y que por lo tanto la obtengamos. Porque cualquier cristiano que quiere ser lleno del Espíritu Santo puede serlo. Veamos un recordatorio de lo que vimos la semana anterior, pero no solamente será un recordatorio, sino que vamos a ampliar algunos conceptos que analizamos el domingo pasado. Quiero que los veamos con más profundidad y que aumentemos algunos datos. Primero, ¿por qué ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en que este mundo y esta vida no son fáciles? Todos, ¿verdad? Todos. No es fácil esta vida. A lo largo de nuestra existencia nos vamos a encontrar con tentaciones cotidianas, con luchas continuas contra nuestra carne, con problemas, situaciones difíciles, decisiones difíciles de tomar, obstáculos no fáciles de remover, sufrimientos, preocupaciones, momentos de flaqueza, de tristeza, situaciones o gente que pongan a prueba nuestra paciencia, personas que nos ofendan, a las que será necesario perdonar y muchas otras cosas. ¿Esta vida es fácil o es difícil? ¿Quién ha experimentado momentos duros? Hay de todo, hay momentos buenos y momentos malos, tenemos que atravesar momentos duros. Y atravesar estas situaciones difíciles en la vida solos no es fácil. Pero si los atravesamos llenos del Espíritu de Dios, es mucho más sencillo sortear todos estos vendavales que tiene la vida. Con esa llenura del Espíritu Santo, además, nuestra vida será más fácil. Pero lo más importante, será mucho más santa, agradable y útil para Dios. Y esa debe ser la principal motivación para buscar ser llenos del Espíritu Santo. Llevar una vida santa, agradable y útil para Dios. ¿Verdad, hermanos? Repito que cambiamos el micrófono, gracias, creo que se escucha mejor, ¿verdad? Gracias, hermana. Quiero que veamos algunos puntos que vimos la semana anterior, porque dicen los estudiosos en la fisiología cerebral que una cosa para que se aprenda debe escucharse, leerse o verse varias veces, si no, se borra fácilmente. Por eso no tengo inconveniente en repetir algunas cosas que ya estudiamos la semana anterior, sobre todo repasar conceptos que son tan importantes, que son fundamentales. De las razones para desear ser llenos del Espíritu Santo, una de ellas es fundamental. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia en el arrebatamiento? Y nos quiere encontrar como llenos del Espíritu Santo. Repasen después en su casa la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas en Mateo 25, 1 al 13. ¿Quiénes se fueron a las bodas? Las que tenían su lámpara llena de aceite, llena del Espíritu Santo, y las que no tenían su lámpara llena, ¿qué pasó con ellas? Se quedaron. ¿De cuál quieres ser tú? Obviamente de las que se van, pero el Señor ya nos advierte: ¿quieren irse conmigo? De acuerdo, pero tienen que tener su lámpara, ni siquiera dice que a medias, llena. ¿Sí, hermanos? Llena. Bien. ¿En cuál grupo te tiene catalogado a ti el Señor y a mí?
¿En el de las vírgenes prudentes o en el de las insensatas? ¿Por qué no te pones a reflexionar y hacer un autoanálisis? Porque el que no está lleno del Espíritu Santo no está velando, no es candidato para irse con Cristo, y el Señor nos pide que velemos permanentemente. Lucas 12:35, por favor. Son palabras de Jesucristo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Si vemos todo el contexto, nos está advirtiendo de la venida del Señor por su iglesia en el arrebatamiento. ¿Cómo nos quiere encontrar? Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo? Encendidas. Marcos 13:35 al 37, palabras de nuestro Salvador también, y Él nos dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Durmiendo o velando? ¿Cómo debemos estar permanentemente? Y el 37, por favor. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y ese todos, ¿a quién incluye? A ti y a mí. ¿Y cuándo debemos estar velando? Siempre. No importa el día, no importa la hora, no importa el lugar en el que estemos, velando siempre. Y examinémonos para saber si estamos verdaderamente velando, hermanos. ¿Cómo sabemos si lo estamos? ¿Cómo sabemos si estamos o no llenos del Espíritu Santo? Pues es fácil evaluarnos, autoevaluarnos, pero con sinceridad. De nada vale que nos engañemos, porque podemos engañarnos a nosotros, pero al Señor no. Más vale que nos hagamos un examen sincero y corregir lo que haya que corregir y llenar lo que esté vacío. Vamos a evaluarnos realmente. A ver, aquí tenemos unos parámetros para ver si estamos llenos del Espíritu Santo o no. ¿En nuestro corazón aún hay rencor? ¿Odio hacia alguien? ¿Aborrecemos a algún hermano? ¿Sentimos envidia? ¿En nuestro corazón hay soberbia? ¿Egoísmo? ¿Avaricia? ¿Inmoralidad de cualquier tipo? ¿Algún vicio, el que sea? ¿Hay práctica de la mentira? ¿Falta de amor al prójimo? ¿Somos vengativos? ¿Hay algunas de esas cosas? Mucho cuidado, porque eso significa que no somos llenos del Espíritu Santo. No estamos velando entonces, sino durmiendo. ¿Hay en nuestra vida la práctica de alguna de las obras de la carne? Ustedes ya saben cuáles son, no necesito repetirlas. Si en nuestra vida hay obras de la carne, no estamos llenos del Espíritu Santo y no estamos velando, sino durmiendo. No estamos preparados para irnos con el Señor. Si nos sorprende así, vamos a ser catalogados como vírgenes insensatas y nos vamos a quedar a la gran tribulación. Y te la vas a tener que ver con el anticristo. ¿Alguien quiere? A mí no se me antoja, hermanos. Yo prefiero irme con el Señor a gozar de la cena de las bodas del Cordero. Amén. Bien. Si en tu vida o en la mía hay alguna de las cosas que dije y alguna obra de la carne, llegó el momento de arrepentirnos, de decirle a esas cosas: hasta aquí llegaste, ya, no te enseñorearás más de mí. Hermanos, basta de jugar. No juguemos a ser cristianos, ¿sí? Así como jugábamos a la escuelita. No. Dios no juega a ser Dios, ¿verdad? Entonces no juguemos a ser cristianos, seamos pero de verdad. ¿Vale la pena irse con Cristo cuando Él venga? Por supuesto que vale la pena. ¿Hay algo más valioso que se nos puede ocurrir?
nada. Bueno, como dice aquel famoso refrán que aprendimos desde niños, el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? Por eso Cristo dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, ¿qué significa? Tenemos que hacer algo, poner algo de nuestra parte, exactamente. Exactamente, hay quienes dicen que los que damos estos mensajes estamos mal porque predicamos salvación por obras. Mentira, nosotros no predicamos salvación por obras, sino por fe en Cristo, 100%. Pero la santidad y el fruto del Espíritu son el resultado de la verdadera fe salvífica. Hermanos, ¿cómo me gustaría que todos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, tuviéramos la seguridad absoluta de irnos en el momento en que el Señor venga? Que no tengamos duda ni incertidumbre y que verdaderamente nos vayamos cuando Él venga. No solamente que pensemos que sí nos vamos a ir, sino que se haga una realidad. ¿Qué vale más la pena? Repito, ¿qué irse con Cristo cuando venga? Nada. Hay en este mundo muchas cosas por las que vale la pena esforzarse, sacrificarse, ponerle dedicación, empeño, esfuerzo, entusiasmo, tiempo, interés, y está bien. Todos los que gracias a Dios han tenido la oportunidad de estudiar, saben que obtener un certificado o un diploma o lo que sea no es fácil, ¿o sí? ¿No? Les ha costado, como se dice, sangre, sudor y lágrimas para lograr su objetivo. Se han tenido que abstener de hacer cosas que les hubiera gustado hacer, han tenido que sacrificar diversiones, sueño, descanso, vida social, muchas cosas. Se han esforzado, han sudado la gota gorda, como se dice, y a veces hasta han sufrido, invertido tiempo y dinero. Pero cuando obtienen su certificado, finalmente, ¿qué piensan? ¿Valió la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio y tanto tiempo que dediqué? Y tienen razón, porque después obtienen frutos de ese esfuerzo. Hay gente que se empeña mucho por cosas que considera que valen la pena y para lograrlo de todo se abstiene. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 24 y 25, el apóstol Pablo? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿tú por qué debes luchar? Por ser digno de irte en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Cristo en Mateo, orad por ser dignos, ¿verdad? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué tienes que abstenerte? De los deseos carnales que batallan contra el alma, entre otras cosas. A la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué? Incorruptible. Hay atletas que se preparan 4 años para los próximos Juegos Olímpicos y se sacrifican, se levantan a las 4 de la mañana, corren, hacen mucho ejercicio, no fuman, no toman, no se parrandean, no se desvelan, cuidan mucho su alimentación, no comen lo que les gusta y se sacrifican enormemente porque tienen la mirada puesta en un galardón que muchas veces ni siquiera van a obtener. Y si lo obtienen, pues ya. ¿Qué otro beneficio obtuvieron? Ninguno. ¿Quién ganó el salto de la medalla de oro en salto de garrocha en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936? ¿Quién me lo puede decir?
Métanse en la internet y ahí sí, pero ¿quién se acuerda, verdad? Yo no me acuerdo. ¿Y cuánto se esforzó aquel individuo? Recibió una corona, ¿qué? Corruptible, y se sacrificó, y nosotros vamos a recibir una corona, ¿qué? ¿Cuándo va a terminar? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena vivir en santidad? ¿Vale la pena sacrificar cualquier cosa con tal de ser llenos del Espíritu Santo y por lo tanto irse con Cristo cuando Él venga? ¿Vale la pena vivir en santidad? Y cuando nos hayamos ido, diremos, ¿valió la pena decirle no a los deseos carnales? ¿Valió la pena decirle sí a Cristo y decirle no al pecado? Porque si es al revés, te vas a estar lamentando profundísimamente, pero de nada te servirán y de nada me servirán nuestras lágrimas, nuestro llanto, nuestros lamentos. Ya no habrá un segundo avión, hermanos. ¿O sí? Vámonos en el único. Si tú pierdes un avión, ¿qué pasa? Pues te vas en el siguiente, ¿verdad? Pero no hay un segundo arrebatamiento. Posibilidades de salvarse, sí, pero ahí sí te va a costar. Si ahorita es un poco difícil ser cristiano, después lo va a ser mucho más, porque no vas a poder ni siquiera comer. Y vas a sufrir una persecución de lo más encarnizada que te puedas imaginar. Yo creo que la persecución que recibió la iglesia primitiva es un juguete comparada con la que se viene en tiempos del anticristo. ¿La quieres vivir? Yo no. Mejor estar preparados, hermanos. Entonces es importante ser lleno del Espíritu de Dios, entre otras cosas, por lo siguiente, puntualizando lo que vimos la semana pasada, para vivir en santidad, para estar capacitados para obedecer a Dios, porque el Espíritu Santo es espíritu de santidad, sin Él es imposible. La santidad no es una cosa que Dios aconseje, sugiere o recomiende, es una cosa que exige. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dicen casi toda? No, en toda vuestra manera de vivir. ¿Lo puedes sin la llenura del Espíritu Santo? Yo no. Lo confieso y lo reconozco y lo admito y lo digo. No, no puedo. ¿Tú puedes? ¿Alguien puede? ¿Qué necesitas? La llenura del Espíritu de santidad. De manera que el grado de santidad depende del grado de llenura del Espíritu Santo, son directamente proporcionales. Si tú y yo no vivimos en santidad, no podemos considerarnos vírgenes sensatas que estamos velando a la espera de su Señor por su iglesia. Otra razón, hermanos, para buscar la llenura del Espíritu Santo. Mientras más llenura, más fruto del mismo llevaremos, más fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con este fruto del Espíritu tendremos una mucho mejor relación con la gente que nos rodea, comenzando por los que tienes en casa. ¿Cómo te vas a llevar mejor con la gente de tu familia o de tu trabajo o con la sociedad en general? Portando el fruto del Espíritu o con las obras de la carne. Con el fruto del Espíritu, exactamente. No esperes llevarte bien con las personas que te rodean, ya sean tu cónyuge, tus hijos, papás, hermanos, gente de tu trabajo o sociedad en general, quien sea. Si eres un gritón, un gruñón, un pleitista, un explosivo, un chismoso, un murmurador, vengativo, iracundo, agresivo, soberbio, grosero, egoísta, impaciente, rencoroso, sin dominio de tus emociones. ¿Así te vas a llevar bien con tu esposo, con tu esposa, con la gente que vive contigo? ¿Va a ser agradable tu presencia donde te pares? La gente te va, ahí viene, ¿no?
En cambio, llevando el fruto del Espíritu, vas a ser aceptado, vas a ser amado, tu presencia va a ser deseada, agradable, vas a crearte amistades, la gente te va a amar, se te van a abrir más fácilmente puertas, incluso hasta laborales. El que muestra el fruto del Espíritu o las obras, el que una persona muestre el fruto del Espíritu o las obras de la carne puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, ya sea matrimonial, familiar, social o incluso laboral. ¿Cuántas personas pierden su empleo? No porque no trabajen bien, sino porque no saben relacionarse bien con la gente. Muchos. ¿Cuántos matrimonios se deterioran o fracasan porque no supieron dirimir sus diferencias con el fruto del Espíritu, sino con las obras de la carne? Todo con pleitos, gritos, reproches, iras, palabras hirientes, agresivas. ¿Y esto arregla algún conflicto matrimonial o solo lo agrava? ¿Lo arregla o lo agrava? Lo agrava. ¿Y qué pasa con las relaciones matrimoniales? ¿Qué pasa con el amor? ¿Se van qué? Deteriorando, exactamente. De manera que estas cuestiones con tu prójimo, cualquier diferencia, cualquier ofensa que te hagan, trata las cosas con paz, con mansedumbre, con paciencia, con dominio de los impulsos. Hermano, cuando verdaderamente te conviertes a Cristo, tus relaciones familiares, matrimoniales, sociales tienen que mejorar. Hermano Tiquio, ¿mejoraron las relaciones con tu esposa cuando te convertiste a Cristo? ¿Mucho o poco? Muchísimo, es obvio. Él nos dio su testimonio hace unas semanas y vimos cómo era y cómo fue después. Su esposa y sus hijos, estoy seguro que lo amaron más al nuevo Eutiquio ya en Cristo que al viejo Eutiquio. ¿No, hermana? ¿Verdad que sí? Ahora es fácil amar a su esposo. Antes era fácil, así como era. Según como nos platicó, pues no, ¿verdad? Bien. Además, hermanos, ser llenos del Espíritu. ¿A quién le gusta vivir esta vida con gozo y con paz sobrenaturales? A pesar de los problemas que se nos presentan, porque estos no faltan, pues a todos, miren cuántas manos se levantaron. A todos nos gusta atravesar las tormentas de la vida con paz y con gozo, que sobrepasan todo entendimiento, como el apóstol Pablo que decía: yo sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones. Ni siquiera decía tengo gozo, decía que ni siquiera sobreabundo de gozo en algunas, en todas. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. Ese gozo no le vino de la carne de Pablo, le vino del Espíritu de Dios, el mismo que está en ti y en mí y en cada creyente. Pablo no era un hombre de acero, no era un Superman, no estaba hecho de un material especial diferente al tuyo y al mío. ¿Cuál era la diferencia? Que ese hombre buscaba la llenura, y el que la busca, la encuentra. ¿Están motivados con esta plática? ¿Les parece interesante? Así como para continuar, hoy le dejamos. Al primero que vea dormido, ahí le paramos, ¿sale? Bueno, bien. Entonces repito, con el fruto del Espíritu que te da la llenura del Espíritu de Dios, nuestra vida será una vida mucho más agradable, placentera y satisfactoria, y la vamos a disfrutar mucho más. Se disfruta mucho más la vida cuando tienes al Espíritu Santo,
que cuando tienes bienes materiales, vamos a ver qué dice Salmo 4:7, por favor. ¿Qué te da más alegría, el Espíritu Santo o el dinero? ¿Qué le daba ese gozo a Pablo? ¿Su fortuna? No la tenía. Le dice el salmista a Dios: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Esto qué significa? Tú, Señor, me das más alegría que los bienes materiales. Y tú y yo podemos ser más felices que el hombre más rico y famoso del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos, si él no es cristiano, tenemos lo que él no tiene. Amén. Además, una cosa importantísima, hermanos, con nuestra santidad y fruto del Espíritu, es como vamos a dar buen testimonio a los inconversos y fácilmente a ganar almas para Cristo. Eso debe ser de interés fundamental para nosotros como cristianos y es algo que debemos cuidar muchísimo, nuestro testimonio, nuestro fruto del Espíritu. No olvidemos que dice la palabra que tenemos en derredor una gran nube de testigos y que somos espectáculo del mundo. ¿Lo dice la palabra o no? Entonces, ¿qué impresión vamos a dar a los incrédulos si decimos que somos cristianos, pero somos un gruñón, gritón, conflictivo, impaciente, egoísta, soberbio, rencoroso, vengativo, mentiroso, intrigoso, envidioso, murmurador, chismoso, agresivo? ¿Qué impresión le vamos a provocar a la gente? Horrible. ¿Vamos a hacer así un instrumento útil al Señor para que las almas se conviertan? ¿O vamos a hacer una piedra de tropiezo? Ay de aquel que haga tropezar a alguien, ¿verdad? Yo no quiero tropezar a nadie, hermanos. Pero con la llenura del Espíritu Santo, ninguna de las cosas que acabo de mencionar van a existir en nuestra vida, sino todo lo contrario. Porque una cosa está en conflicto, en conflicto con la otra. El Espíritu Santo ahuyenta estas cosas de nuestra vida, ya no las permite entrar. Es como una armadura, como una protección que esas cosas ya no pueden penetrar a tu vida. Entonces, pidamos a Dios que solamente la influencia de su Espíritu guíe nuestra vida, y no la de nuestra carne, ni la del mundo, ni mucho menos la de Satanás. Otra razón para ser llenos, y lo dijimos la semana pasada, pero no estaban todos, es que cuando hay llenura del Espíritu Santo es mucho más fácil poner en operación los dones del Espíritu que Dios nos ha dado, ya sea dones ministeriales, dones de servicio o dones de poder. Y los mencionamos la semana anterior, hoy no los vamos a leer. A veces se tiene un don de sanidad, pero por falta de llenura del Espíritu Santo, ese don no se puede manifestar y la persona no sana. Por supuesto que el Señor es soberano, y aunque una persona tenga don de sanidad y se llena del Espíritu, si el Señor no quiere sanar a la persona, no la sana. Les platiqué el caso de aquel hermano en Cristo que vende seguros, que le llamaron para orar por un cliente, un señor ya grande que estaba agonizando de cáncer, se pensaba que no iba a amanecer, fue por él, oró, y el Señor lo levantó y quedó completamente sano. Él tiene don de sanidad. Pero unos años después fue a orar por un cuñado nuestro que estaba muriendo, por César, y no sanó. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y sana cuando quiere. Y es más, fue al hospital a veces a orar por él, y se quedó ministrándolo. Todos los demás nos salimos de la habitación, y cuando salió nos dijo: el Señor me dijo que se lo va a llevar, no lo va a sanar, pero se va a ir con él, porque ya le ministró el mensaje de salvación, y finalmente ya así en las últimas lo aceptó. Al otro día falleció. Pero bueno, así que el Señor sana cuando quiere, pero mientras más llenos seamos del Espíritu, más fácilmente se van a manifestar nuestros dones.
hablaremos la palabra, el evangelio, y la gente más fácilmente se va a convertir. Reprenderemos a los demonios y más fácilmente se van a ir. Oraremos por los enfermos y más fácilmente se van a sanar. ¿De acuerdo, hermanos? Necesitamos, repito, y quiero hacer en esto mucho énfasis, por eso lo digo de nuevo, la llenura para soportar los embates, golpes, sufrimientos y tribulaciones de la vida. ¿Quién no ha tenido golpes, ni tribulaciones, ni sufrimientos? A ver, levante la mano. Todos, nadie le puede levantar. Bueno, pero precisamente por eso el Espíritu Santo es que Paracleto, que significa consolador. Dice Cristo, me voy, pero les voy a enviar a ustedes el Consolador que estará con ustedes para siempre. ¿Quién ha necesitado consolación sobrenatural? Todos. Así como para vivir con gozo y paz sobrenaturales, aún en medio de las tribulaciones. También necesitamos la llenura del Espíritu Santo para perseverar firmes en el Señor a pesar de las pruebas, las persecuciones, los sufrimientos y los problemas. ¿Por qué el apóstol Pablo se mantuvo firme a pesar de tantas persecuciones y tantos problemas que tuvo por ser fiel al llamado y a su ministerio como cristiano? Por su llenura del Espíritu Santo lo mantuvo firme. ¿Cuándo tuvo menos problemas? ¿Cuando era fariseo o cuando era cristiano? Cuando era fariseo tuvo menos problemas, la gente no lo rechazaba, no lo perseguían, lo aceptaban, lo respetaban, lo amaban. Cuando se hace cristiano pasa todo lo contrario, nadie lo azotó, nadie lo encarceló cuando era fariseo, no tuvo carencias, no tuvo hambre, no tuvo frío, no naufragó, no fue apedreado. En cambio, cuando se convierte le pasó todo eso y dijo, yo me mantengo firme. Y su sufrimiento, su ministerio sufrido duró décadas. ¿Y quién lo sostuvo? Era lleno del Espíritu Santo, perseveró. Tú como cristiano vas a tener pruebas, ya has atravesado problemas, ya has atravesado tormentas, ya has atravesado desiertos. Por ser cristiano, simplemente los problemas que podemos tener cualquiera. Sin embargo, ¿quién te mantiene en el Señor? Si estás en Cristo no vas a apostatar, pase lo que pase. Dice la Escritura que nuestro amor a Cristo debe ser inalterable y que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tus sufrimientos en esta vida, ¿cuánto van a durar? Poquito, unos años, unas décadas, cuando mucho. Y el gozo será eterno. Por eso, la otra vez decíamos que tenemos que correr esta vida con paciencia. Las tribulaciones, por muy fuertes que sean, van a terminar, son temporales, y van a terminar cuando el Señor sabe. Pero mientras salimos adelante de la tribulación, con paciencia. Bien, tenemos al Paracleto, que es el que nos consuela, que es el Espíritu Santo, el que nos fortalece, el que nos levanta cuando nos caemos. E insisto, ¿por qué ser llenos del Espíritu Santo? Lo repito, porque así nos quiere encontrar Cristo cuando venga por su iglesia. ¿Por qué otra razón es importante buscar la llenura del Espíritu de Dios? Recordemos que el mismo Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, de inteligencia y de consejo. ¿Quién ha tenido disyuntivas en esta vida? Dudas, decisiones difíciles, alternativas, todos. Miren cuántas manos se levantaron, todos. A veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo hacerlo, o no sabemos si hacerlo o no. ¿Y a quién voy a recurrir? Isaías 50:10, por favor.
Dice Dios, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ahora sí, ¿qué hago? No sé, me siento como ciego, no sé qué hacer, no tengo luz suficiente para saber qué hacer o cómo hacer. Aquí dice qué hacer. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Tenemos un Dios que nos oye? ¿Que se preocupa por nosotros? ¿Que quiere dirigirnos? Clama a mí y yo te responderé. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Walter Mercado. ¿Ah, no? ¿No? Bueno, al adivino, al astrólogo, al brujo, a las cartas, al tarot, al café. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. En otras palabras, lo que leímos ahí, el que no sabe qué hacer, por qué camino ir, apóyese en la sabiduría del Creador. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si vas por esta vereda que no es la adecuada, deja que el Señor te diga, no, por aquí no, vente por acá, no, rectifícale por aquí. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor siempre nos diga, esto sí, hazlo, esto no lo hagas, por aquí sí, por aquí no, así sí, así no. Hermanos, así vamos a la segura, pero tenemos que tener nuestro oído espiritual sensible a la voz y a la guía de Dios. ¿Estarlo qué? Estarlo consultando, exactamente. La Biblia, Él quiere que lo consultemos. La Biblia nos habla de dos clases de personas, las sabias y las insensatas. No olvidemos que existe la sabiduría según Dios y la sabiduría según el mundo. Se puede ser un sabio según el mundo, pero cometer muchas insensateces y tener la vida hecha un desastre porque se carece de la sabiduría de lo alto. Pero la sabiduría que viene de Dios nos da capacidad para hacer las cosas correctas, adecuadas, para tomar las decisiones acertadas, no precipitadas. La sabiduría de Dios nos ayuda a hacer lo conveniente, nos evita cometer errores y meternos en problemas, nos ayuda a conducir nuestra vida bien, de acuerdo con su voluntad, a llevar bien nuestro matrimonio y nuestra vida en general por el buen camino. El sabio, según Dios, es el que está capacitado para hacer la voluntad de Él, y el que la hace, ese es el sabio. Y el insensato, aunque tenga 3 doctorados y postdoctorados, y si no hace la voluntad de Dios, a los ojos de Dios no es sabio, es insensato, imprudente. En cambio, el Espíritu Santo, aunque no tengamos estudios, nos hace sabios y prudentes. Y el que tiene el Espíritu de Dios tiene una vida mucho más satisfactoria y exitosa que el que no lo tiene. Y exitosa no es sinónimo de dinero ni poder, exactamente. Y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Alguien puede decir, yo no tengo muchos estudios, ni he leído mucho, pero tomo mejores decisiones que tú porque tengo la sabiduría de lo alto. Me guío por la palabra de Dios y por su Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Que nuestra oración sea, Señor, nunca me permitas tomar una mala decisión, irme por el mal camino, torcer ni a derecha ni a izquierda, nunca me permitas apartarme de tus sendas. Hay muchísimas personas exitosas en lo profesional o en lo económico, pero un fracaso como esposos, padres, un fracaso como personas en general. ¿Te acuerdan? Una vez les platiqué lo que decía Nelson Ned. Ustedes saben que Nelson Ned murió hace como 1 año y medio, ¿no? Pero murió en Cristo. Yo tengo un video donde da su testimonio
a la televisión abierta, a un programa colombiano, pero él dio su testimonio a pesar de que era un programa secular, se la pasó hablando de Cristo. Y ustedes saben que él, aunque era un enanito de 1,12 de estatura, pues era exitosísimo como cantante y era riquísimo y famosísimo, ¿no? Cantaba hasta en los lugares más privilegiados de Nueva York, donde solamente invitan a los mejores artistas del mundo, no puede ir cualquiera, pues Nelson él cantaba allí y en muchos lugares del mundo. Pero era adicto a la cocaína, era alcohólico, se tomaba, a pesar de tener un cuerpecito de 1,12, más o menos así, yo creo que así, se tomaba 1,5 litros de whisky todos los días. Un cuerpecito así, imagínense. Engañaba a su mujer con muchas mujeres, enanito, pero con lana, pues se le hacía fácil, ¿no? Además, enanito, pero bien que se la zumbaba. Una vez hubo hasta balazos en la casa. Lo encontraban tirado borracho en la calle. Al famosísimo Nelson Ed, allí en Brasil. Le iban a tocar a la esposa, oiga, venga a recoger a su esposo, está tirado en tal calle ahí, inconsciente de borracho. Ya después conoció a Cristo y dejó todo eso, obviamente. Y él decía cuando da su testimonio, yo era un éxito como cantante, yo era un éxito económico, pero era un fracaso como esposo, era un fracaso como padre, era un fracaso como persona. ¿Tenía sabiduría de Dios? ¿En qué momento se convirtió sabio? Cuando recibió a Cristo y su vida cambió por completo. Es más, dejó de cantarle al mundo y a componer unas canciones tan bonitas. Busquen canciones de Nelson Eder en YouTube preciosas, donde narra su testimonio. De veras se ve que lo conocía y lo amaba intensísimamente. Alabanzas, busquen Nelson Eder, tienen preciosas, de veras, el Señor lo inspiraba. Y él dice, yo ya no vendo tanto como vendía, pero no me importa, porque ahora estoy en el verdadero y disfruto lo que hago. Él nunca cayó en apostasía como, bueno, no voy a decir nombres. Bien, de manera que el Señor Jesucristo hace la diferencia entre el hombre prudente y el insensato. El insensato es el que oye, en Mateo 7, no lo vamos a leer, dice que el insensato, el imprudente es el que oye la palabra de Dios y no la cumple, entonces su vida va a ser un desastre, la va a comparar con una casa que se derrumba. Y el hombre prudente, el hombre sabio, dice Cristo, es el que oye la palabra y la cumple, y su casa nunca va a caer, y va a aguantar tormentas, tempestades, huracanes, ciclones, terremotos, vendavales, lo que sea, pero nunca va a caer porque está fundada sobre la roca, está cumpliendo con la palabra de Dios. Ese es el sabio. Yo no fui a la escuela, pero eres sabio, porque tienes la palabra de Dios morando en ti, su espíritu, y la llevas a cabo. Bien. Después tendremos la oportunidad de hacer algunas diferencias entre el sabio y el insensato. Pero vamos a brincarnos algunas cosas, pero porque quiere que pasemos a esto. Uno de ustedes decía que Dios quiere que le preguntemos, sí, Dios oye y Dios habla, por supuesto que sí, nos oye y quiere hablarnos. Lo que pasa es que a veces no disponemos nuestro oído. ¿Cuál es uno de los nombres del Mesías? Isaías 9:6, y esto me gusta mucho para los testigos de Jehová. El viernes pasado tuve un entre con 3 testigos de Jehová. Y me estoy preparando que el Señor me dé, porque el viernes que entra voy a volver a confrontarlas. Esto es muy bueno para ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién habla? De Cristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. ¿Cristo es Dios o no? ¿Ya con este solo? ¿Cuántos padres eternos hay? Fíjense, Dios fuerte, en hebreo dice Elohim el Shaddai, Dios el Todopoderoso. Pero en fin, bueno, es consejero, a eso quería yo llegar. Es consejero. El Espíritu Santo es el Paracleto, significa consolador, fortalecedor, acompañante, abogado, consejero. Isaías 11:2, por favor. Habla del espíritu que tendría el Mesías en él mismo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bien, entonces cuando nosotros nos llenamos más del Espíritu de Dios, nuestro oído espiritual se hace más sensible a escuchar su voz, que Dios te hable y te diga, quiero que hagas esto, y lo vas a hacer así y así y así. No quiero que hagas esto. No te habla para darte doctrina, pero sí te habla para darte un consejo, una advertencia, una recomendación, una directriz. Cornelio, va a ser lo más breve, que era un centurión romano gentil, pero que creyó en Cristo, dice la Biblia que oraba mucho y era bueno. Y buscaba, ¿y qué pasó? Bueno, rápidamente, Cornelio, Hechos 10, 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. No solamente era gentil, era militar, y no era un militar de bajo rango, era centurión. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchísimas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta es una de las cosas clave que vamos a ver después, si el Señor lo permite, para buscar la llenura del Espíritu Santo. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él era un hombre piadoso, oraba, buscaba a Dios y Dios se le reveló. Dios te puede hablar de diferentes maneras, en sueños, en visiones. Te puede mandar un ángel a que te hable, como en este caso. Y a veces el ángel se te presenta como humano y ni siquiera supiste que fue un ángel. Te puede hablar una predicación por medio de un hermano que llega y te dice, el Señor tengo un mensaje para ti de parte del Señor. Obviamente tienes que juzgar lo que vaya de acuerdo con la palabra, en fin, pero dispone tu corazón. Pedro ayunaba y oraba y tuvo aquella visión del lienzo que bajó del cielo, ¿recuerdan? Hechos 13:2, así rápido, es otra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que os he llamado. Ayunaban, oraban, eran llenos del Espíritu y oían la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hechos 16, 6 y 7, por favor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Oyeron al Espíritu o no? Y el siguiente, por favor. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué tal si no hubieran sido sensibles a la voz de Dios y hacen lo que no era su voluntad? ¿Hubieran tenido éxito allí? Les hubiera ido muy mal, pero eran sensibles a la voz de Dios. ¿Qué Dios ya se quedó mudo? ¿Nos sigue hablando? Lo que pasa es que la iglesia ha perdido sensibilidad. Ya para terminar les voy a platicar 2 anécdotas.
Hay un pastor, creo que sucedía en Sudamérica, iba en un autobús porque lo invitaron a predicar a otra ciudad, iba en la carretera y oyó una voz que le dijo con mucha autoridad: quiero que te bajes de este autobús. ¿Bajarme? ¿Cómo? Si tengo que predicar en tal ciudad, ¿cómo me voy a bajar? Y no hizo caso de la voz y la oyó nuevamente: quiero que te bajes de este autobús ahora. Fue tan fuerte que le dijo al chofer: bájeme aquí. Pues se bajó y le dijo: Señor, yo no sé por qué tú me dijiste esto, pero si tu voluntad es que yo llegue a tal ciudad y predique, que el pastor me hable por teléfono y me lo confirme. Y en ese momento sonó el celular: hermano, ¿siempre sí va a venir? Porque queremos que predique en esta ciudad. Sí, lleve en camino. Me bajé del autobús, después abordó otro. Abordó otro autobús. ¿Saben qué pasó? El autobús del que se había bajado, por orden del Señor, unos kilómetros adelante, se desbarrancó en un precipicio de cientos de metros de profundidad. 0 sobrevivientes. ¿Dios nos habla todavía? Les voy a platicar una experiencia personal y terminamos. Y continuaremos en otra ocasión. Iba yo manejando en Ejército Nacional, aquí en la Ciudad de México. Delante de mí venía una patrulla de policía. Y oí una voz que me dijo, pero no audible sino en mi corazón, pero con mucha autoridad: cámbiate de carril. Entonces yo pensé, qué raro, ¿por qué me voy a cambiar de carril si aquí vengo bien? Y no hice caso. Me volvió a decir: cámbiate de carril. Hasta la tercera vez dije, bueno, pues no sé ni por qué, pero me cambié de carril. Entonces, el lugar que yo traía fue ocupado por otro automóvil que se adelantó y entonces veníamos a la misma altura. Muy pocos segundos después, no sé por qué razón, la patrulla que venía delante de mí se frenó súbitamente y el carro que venía atrás se le estampó. Entonces pensé, me hubiera pasado a mí. Y chocar contra una patrulla, aunque no tenga la culpa, llévalas de perder. Entonces pensé, ahora ya sé por qué esa voz, que ahora ya sé de quién fue la voz, me dijo con mucha autoridad y con mucha urgencia: cámbiate de carril. ¿Cómo la ven? ¿Dios sigue hablando? ¿Les interesaría que siguiéramos hablando sobre el Espíritu Santo en otras pláticas? Pero llevamos una hora, vamos a dejar hasta aquí y oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un tesoro enorme que es tu Espíritu Santo, y tú no lo das por medida, Señor, tú lo das sin medida. Podemos ser tan llenos como lo deseemos, como lo busquemos. Queremos estar motivados para que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. No queremos pisar solamente hasta los tobillos las aguas del río de tu Espíritu, sino sumergirnos, pasar a nado, como dice tu palabra en Ezequiel, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es fiel y verdadera y alumbra nuestro camino, Señor, y nos indica todas las maravillas que puede hacer tu Espíritu Santo y quiere hacer tu Espíritu Santo en nosotros. No permitas que pongamos ningún obstáculo. Queremos buscar esa plenitud, la cual nos servirá para honrarte, para obedecerte, para agradarte, para hacerte útiles, Señor, para escuchar tu voz, para seguir tu dirección y para estar preparados para cuando Cristo venga por su iglesia. Queremos formar parte de las vírgenes prudentes, que nos vayamos contigo a tus moradas celestiales. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.